El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo dijo Jesús: la paz con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, reunidos estaban con la puerta cerrada los discípulos y Tomás con ellos. Se presentó Jesús de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerque su dedo, traiga su mano, métala en mi costado, y no siga dudando, sino cree. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se perdonen nuestros pecados. Este domingo, segundo de Pascua, se le ha llamado de distintas maneras. El domingo in albis, porque a la semana
de haber recibido las aguas bautismales, quienes recibían este sacramento la noche de Pascua, vistiendo de blanco toda la octava, hoy, en este segundo domingo, se cambiaban el color de sus trajes. Otros le han llamado a este domingo, tomando la antífona de entrada a la Eucaristía, el domingo de Quasimodo, en referencia, como ya he dicho, a esa invitación que nos quiere comparar con los niños que están llamados a alimentarse de esa leche que les fortalece y que les lleva a la vida eterna. Y en estos últimos años, décadas, se le llama el Domingo de la Divina Misericordia. Fue el Papa Santo Juan Pablo II, a quien no podemos nosotros separar de esta solemnidad, el año 2000, que oficialmente ha instituido esta gran fiesta. Y ha tenido una antesala de décadas anteriores, en la que la providencia divina viene actuando y viene preparando para que, llegado a estos últimos tiempos, se alabe a Dios por ese atributo que es el más bello y el más hermoso que Él mismo nos ha revelado. El año de 1939, en Polonia, tierra natal de Juan Pablo II y de Santa Faustina Kowalska, se dio aquella invasión política que gestó la Segunda Guerra Mundial. Aquel pueblo católico polaco se vio acechado por el este y el oeste, por las fuerzas nazis y por los rusos. Y transcurrieron 50 años desde 1939 al 89, que cayó el muro de Berlín, en que ese pueblo sufrió mucho y estuvo sumergido en el comunismo ateo. Un comentarista contemporáneo, releyendo esta historia que someramente he referido, dice que se cuajaba silenciosamente esa revelación maravillosa de la divina misericordia, que sería justamente un polaco el que llevaría a feliz término y a propagar a todos los rincones de la tierra ese adorar a Jesucristo. No la adoración propiamente, porque esto es de siempre, Jesucristo es nuestro Dios, sino un cantar, gozar, exaltar el atributo de su misericordia. Y aunque bien es cierto que este atributo divino se canta ya y se predica desde las páginas del Antiguo Testamento,
Vale la pena recordar que en la Escritura, en la Biblia, se habla más de 250 veces de la misericordia de Dios. Me vienen dos pasajes del Antiguo Testamento que personalmente me sacuden cuando medito en este atributo. Uno de ellos es en el libro del Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios: muéstrame tu rostro, quiero ver tu cara. Y Yahvé Dios le responde a Moisés: mi cara no la puedes ver, pero voy a pasar delante de ti. Y así cumple Dios cantando y desfilando solemnemente ante Moisés con estas palabras: Yahvé el Señor, fiel, clemente, compasivo y misericordioso. En esa teofanía, que significa manifestación que de sí mismo hace Yahvé Dios, canta su misericordia a aquel viejo Israel, pueblo de dura cabeza, pueblo que traiciona la alianza y que cae repetidas veces en el pecado. El segundo pasaje del Antiguo Testamento, entre tantos, que me sacude, es el profeta Oseas. Cuando dicen aquel oráculo solemne: cuando Israel era niño, le amé, y me inclinaba como un padre, como una madre, para abrazarlo y darle de comer. Ese gesto es pura misericordia, es puro amor. Los salmos también cantan este atributo. Justamente nosotros acabamos de hacerlo, amarrando las lecturas de este segundo domingo, cuando hemos dicho: diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Nos podemos preguntar: ¿y qué es la misericordia? Este vocablo está compuesto por dos términos. Uno de ellos, miserere, que evoca la miseria y la bajeza del hombre, su nada, y cor cordis, que quiere decir corazón. Es ese corazón de Dios que se agacha ante la miseria del hombre. Evoca también en la palabra hebrea lo que son las entrañas, el vientre, recordando así el amor que solamente una madre siente hacia sus hijos, que son parte de sus entrañas, de su ser. Esto es la misericordia. Y esa misericordia en la plenitud de los tiempos tiene un nombre: Jesucristo. Este Jesucristo que tiene que ser predicado, que tiene que ser mostrado al mundo. Este Jesucristo que en primer lugar quienes hemos sido puestos para esta tarea, tenemos que mostrarlo a ustedes.
este traspasado, que levantado en el madero de la cruz, como lo meditábamos el pasado Viernes Santo, rompe su pecho. Con aquella lanzada que cuenta el Evangelio de Juan, y de cuyo pecho rasgado nacen los sacramentos, y al punto salió sangre y agua. Esa sangre que no es otra cosa sino que la Eucaristía. Esa sangre que nos fortalece, que nos libra del pecado, que nos limpia del pecado. Esa agua que nos purifica y que nosotros estamos llamados a agradecer todos los días de la vida. Así vamos a ir enfilándonos en esas generaciones idas que por su fe y por la misericordia divina hoy gozan de la visión beatífica en la casa del Padre. De esas generaciones, de las cuales ustedes y yo hoy, en este tiempo posmoderno, formamos parte, y que vamos cantando mientras vamos pasando en este mundo, valle de lágrimas, de dificultades, de dolores, de pruebas. Que lo diga este nuevo Israel. Aunque estemos sufriendo, aunque nos sintamos desanimados, se levanta la esperanza, porque es eterna su misericordia. Refería hace un momento sobre un comentarista contemporáneo releyendo la historia del pueblo polaco, y decía lo siguiente: esta devoción a la divina misericordia nos invita a resistir. ¿Qué cosa? Todo aquello que como consecuencia de nuestro egoísmo y de nuestro pecado vivimos en este mundo contemporáneo. Porque consecuencia de nuestro pecado es esta pandemia que estamos sufriendo. Intereses económicos pueden estar detrás, no importándole asesinar a los millones que han partido de este mundo a consecuencia de este virus. Resistir ante tanta injusticia de gente terriblemente egoísta que se siguen enriqueciendo a costa del trabajo de los más indefensos y de los más pobres. Sí. Este atributo divino nos invita a seguir resistiendo, aun cuando las cosas en nuestra vida no salgan como lo habíamos pensado y lo habíamos planeado. Y la segunda actitud que invita este atributo divino es levantarnos. ¿Y de qué nos vamos a levantar? Por pura misericordia, levantarnos de nuestra postración de miseria, levantarnos de nuestros pecados, de todo aquello que nos separa y nos distancia con Dios. No puede haber una verdadera conversión si nos quedamos derrotados. La resurrección de Jesucristo, que es el cántico de victoria que nos asegura también la nuestra, nos evoca y nos empuja para levantar la vida. Lo primero, resistir por la gracia de Dios. Y lo segundo, levantarnos por la clemencia y la misericordia de Dios. En el catecismo nosotros hemos aprendido que hay actos de misericordia corporales y espirituales. Y voy a un tercer punto justamente que se desprende de este atributo divino. Después de resistir y de levantarnos, es testimoniarlo. Y el Evangelio de este segundo domingo lo acaba de recordar con toda certeza y con toda fuerza.
Cuando el Señor se aparece en el cenáculo, cuando está la puerta cerrada por miedo a los judíos, y les dice lo siguiente: así como el Padre me envió, así los envío yo. ¿Y a qué nos envía el Señor? A poner en evidencia su misericordia y su clemencia, a ser buenos, a superar nuestros egoísmos, nuestras envidias, nuestras ambiciones y codicias, a soltar los cepos y las amarras y las cadenas que no permiten que nosotros volemos alto y brillemos como personas y ciudadanos del cielo. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Somos testigos de Cristo resucitado. Si no, no tendría razón de ser nuestra existencia. Y en este Evangelio se nos ha recordado la institución del gran sacramento de la reconciliación. Ninguna otra religión tiene esta certeza absoluta y esta cercanía del cariño, de la misericordia, de la clemencia de Dios. Cuando acercándonos como penitentes al sacerdote escuchamos aquellas palabras que nos lava por la sangre del Cordero: y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si hemos cumplido las condiciones para alcanzar ese perdón de los pecados, que es consecuencia de la misericordia infinita y fiel de Dios, nosotros nos vemos libres de esas ataduras. Y cuán cierto es aquel refrán que dice que si viene la muerte, que nos agarre confesados, pero con una sincera y santa confesión de nuestros pecados. Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo el catecismo para mi primera comunión, me aprendí esas condiciones para hacer una buena confesión. Permítanme compartirlas. Estoy seguro que ustedes muchos las recuerdan también. Dolor de los pecados. ¿Cómo no voy a sentir dolor de haberle fallado a un Dios infinitamente bueno? A un Dios que me entregó a su único Hijo, como le dijo él a Nicodemo, para que yo me salvara y no pereciera en el infierno. Dolor de haber ofendido a Dios. Segunda condición: propósito firme de enmendarme, de no volver a pecar. No sería cierta y sincera y no alcanzaríamos el perdón de los pecados y no aprovecharíamos esta misericordia de Dios si me voy a confesar, pero ya tengo la pelea amarrada para más tarde, pero ya tengo planificado el encuentro en el que voy a fornicar y voy a adulterar. Si sigo viendo ambiciosamente yo a mis súbditos, a los que los quiero seguir trasquilando y los quiero seguir explotando. Si yo sigo ambicionando los bienes terrenales descontroladamente y no me importa escalar sobre los cadáveres de mi prójimo, entonces no hay perdón de los pecados, porque no hay propósito de enmendarme. Y por último, acercarme a hacer una confesión verbal a aquel que es el ministro que ha elegido Dios y al cual yo no voy a juzgar, sino que lo va a juzgar Dios. Porque cuántos incluso que se confiesan católicos se han alejado tanto de este sacramento, juzgando previamente a aquel instrumento de la gracia divina. Los instrumentos de la gracia divina somos los sacerdotes.
y Dios nos va a juzgar severamente. Y vean ustedes el adjetivo que pongo, severamente. Porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Muchas veces no sabemos lo que pedimos, lo que deseamos. Somos esa cañería por donde viene el agua que nos limpia a todos. El sacramento de la confesión es, pues, el perdón de los pecados que canta esa misericordia de Dios. Ojalá que la muerte nos agarre bien confesados, bien preparados. Pero también es misericordia nuestro trato a los demás. ¿Cómo trato yo a mi prójimo? ¿Soy un patán? ¿Soy un grosero? ¿Soy un bayunco? ¿Soy un pesado? Nada se me quita con decir gracias, con decir por favor, con decir con permiso, con tratar a los demás, sobre todo aquellos que están puestos en esta vida bajo mi servicio, con tratarlos con respeto profundo y con gran dignidad. Eso también es misericordia. ¿Quiere usted darse cuenta si se va a salvar? Póngase a pensar. ¿Cómo estoy tratando yo a mi prójimo? Si yo lo trato bien, esa medida me espera a mí cuando salga de este mundo y voy a comparecer ante el Supremo Juez. Ese juez, que es misericordia, pero que también es justicia, será bueno conmigo. La misma medida que nosotros usemos aquí con el prójimo, dice el mismo Jesucristo, que es la misericordia encarnada, se usará con nosotros y con creces. Y ustedes y yo sabemos dónde comienza esta caridad, esta misericordia. En la familia. Qué decepción y qué frustración cuando uno oye a un familiar hablar mal de otro. Qué despreciable nos hacemos y quedamos con las manos ennegrecidas cuando le tiramos puños de tierras a los demás, aún nuestros mismos hermanos, por distintas clases de discordia. Y generalmente la discordia de la ambición. Porque hay hermanos que se han distanciado y se han peleado por herencias, por codiciosos, por cosas que no les ha costado a ellos y las quieren despilfarrar. Es un tema largo. Solamente quiero terminar esta meditación en este segundo domingo de Pascua, exhortando a que no echemos en saco roto la misericordia de Dios. Hoy es un día de gracia, de copiosa gracia sobre la tierra. Y que por los ruegos de San Juan Pablo II, que como dijo sabiamente Benedicto XVI, desde la ventana del cielo, sigue intercediendo por nosotros. Por los ruegos de Santa Faustina Kowalska, el apóstol de esta divina misericordia, podamos ustedes y yo resistir, levantarnos y dar testimonio de amor y de misericordia a este mundo cruel que camina de espaldas a Dios. Amén.